Carta de Venecia. La Carta de Venecia es el documento número 1 de los acuerdos y resoluciones del Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos que se desarrolló en 1964. Surge como conclusión del Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicas de los Monumentos Históricos, celebrado en Venecia del 25 al 31 de mayo. De ese congreso surge esta carta sobre restauraciones y conservación de los monumentos, las obras monumentales de los pueblos, portadoras de un mensaje espiritual del pasado, representan en la vida actual el testimonio vivo de sus tradiciones secuelas. La humanidad, que cada día toma conciencia de los valores humanos, la considera patrimonio común, reconociéndose responsable de salvaguardarla frente a las generaciones futuras. Estima que es su deber transmitirlas en su completa autenticidad. Es esencial que los primeros encaminados a la conservación y restauración de los monumentos sean preestablecidos y formulados a nivel internacional, dejando, sin embargo, que cada país los aplique teniendo en cuenta sus propias culturas y sus propias tradiciones. Al definir por primera vez estos principios fundamentales, la Carta de Atenas de 1931 ha contribuido al desarrollo de un amplio movimiento internacional que se ha concretado especialmente en documentos nacionales, en la actividad del ICOM y de la UNESCO, y en la creación, como obras de la propia UNESCO, del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Sensibilidad y espíritu crítico se han dirigido hacia problemas cada vez más complejos y variados, llegando, pues, el momento de volver a examinar los principios de la Carta con el fin de profundizar en ellos y de ampliar su operatividad en un nuevo documento. Es conciencia el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos, reunido en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964. Han aprobado el siguiente texto. Definiciones. Artículo 1. La noción de monumentos históricos comprende tanto la creación arquitectónica aislada como el ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no solo a las grandes obras, sino también a las obras modestas que con el tiempo hayan adquirido un significado cultural. Artículo 2. La conservación y restauración de los monumentos constituyen una disciplina que sirve de todas las ciencias y técnicas que puedan contribuir al estudio y a la salvaguardia del patrimonio monumental. Artículo 3. La conservación y restauración de los monumentos tiene como finalidad salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico. Conservación. Artículo 4. Tradición realizada por José Martínez Justicia. A partir del texto italiano, la conservación de los monumentos impone ante todo un mantenimiento sintético. Artículo 5. La conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su utilización en funciones útiles a la sociedad. Tal finalidad es deseable, pero no debe alternar la distribución y el aspecto del edificio. Las adaptaciones realizadas en función de la revolución de los usos y costumbres deben, pues, contenerse dentro de estos límites. Artículo 6. La conservación de un monumento implica la de sus condiciones ambientales. Cuando subsistía un ambiente tradicional, este será conservado. Por el contrario, deberá rechazarse cualquier nueva construcción, destrucción y utilización que pueda alterar las relaciones de los volúmenes y colores. Artículo 7. El monumento no puede ser separado de la historia de la que es testimonio, ni del ambiente en el que se encuentra. Por lo tanto, el cambio de una parte o de todo el monumento no puede ser tolerado más que cuando la salvaguardia de un monumento lo exija,
o cuando esté justificado por causas que relevante interés nacional o internacional. Artículo 8. Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante del monumento no pueden ser separados de él, más que cuando ésta sea la única forma adecuada para asegurar su conservación. Restauración. Artículo 9. La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Si su finalidad es la de conservar y poner de relieve los valores formales e históricos del monumento, y se fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las partes auténticas, la restauración debe detenerse ahí, donde comienzan las hipótesis. Cualquier trabajo encaminado a completar, considerado como indispensable por razones estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto arquitectónico y deberá llevarse el sello de nuestra época. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento. Artículo 10. Cuando las técnicas tradicionales se manifiesten inadecuadas, la consolidación de un monumento puede ser asegurada mediante el auxilio de todos los medios más modernos de construcción y de conservación, cuya eficacia haya sido demostrada por datos científicos y garantizada por la experiencia. Artículo 11. En la restauración de un monumento deben respetarse todas las aportaciones que definen la configuración actual de un monumento. No importa a qué época pertenezcan, dado que la unidad de estilo no es el fin de la restauración. Cuando un edificio ofrezca varias estructuras superpuestas, la supresión de una de estas etapas subyacentes solo se justifica excepcionalmente y a condición de que los elementos eliminados ofrezcan poco interés, que la composición arquitectónica recuperada constituya un testimonio de gran valor histórico, arqueológico o estético, y que se considere suficiente su estado de conservación. El juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la decisión sobre las eliminaciones que se deban llevar a cabo no puede depender tan solo del autor del proyecto. Artículo 12. Los elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armoniosamente en el conjunto, pero distinguiéndose a su vez de las partes originales, a fin de que la restauración no falsifique el monumento, tanto en su aspecto artístico como histórico. Artículo 13. Las adiciones no pueden ser toleradas si no respetan todas las partes que afectan al edificio, su ambiente tradicional, el equilibrio de su conjunto y sus relaciones con el ambiente circundante. Ambientes monumentales. Artículo 14. Los ambientes monumentales deben ser objeto de cuidados especiales a fin de salvaguardar su integridad y asegurar su saneamiento, su utilización y su valoración. Los trabajos de conservación y restauración que se efectúen en ellos deben inspirarse en los principios enundados en los artículos precedentes. Excavaciones. Artículo 15. Los trabajos de excavación deben efectuarse de acuerdo con normas científicas y con la recomendación que definen los principios internacionales que deben ser aplicados en materia de excavaciones arqueológicas, adoptada por la UNESCO en 1956. La utilización de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deberán ser aseguradas. Además, deberán tomarse todas las iniciativas que puedan facilitar la comprensión del monumento descubierto, sin desnaturalizar nunca su significado. Deberá excluirse a priori cualquier trabajo de reconstrucción, considerando aceptable tan solo la anastilosis o recomposición de las partes existentes, pero desmembradas. Los elementos de integración deberán ser siempre reconocibles y representarán el mínimo necesario para asegurar las condiciones de conservación del monumento y restablecer la continuidad de sus formas. Documentación y publicación. Artículo 16. Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación estarán siempre acompañados por una documentación precisa constituida por informes analíticos y críticos ilustrados con dibujos y fotografías. Todas las fases de los trabajos de liberación, consolidación, recomposición e integración, así como los elementos técnicos y formales identificados a lo largo de los trabajos, deberán ser consignados. Esta documentación se depositará en los archivos de un organismo público y estará a disposición de los investigadores. Se recomienda igualmente su publicación.